Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo firmar un fichero jar de un proyecto Java y cómo luego configurar el equipo donde queremos ejecutar ese fichero para que mediante las políticas de seguridad de Java podamos hacer que tenga permiso para escribir en un directorio concreto. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a pasar a ver el proyecto. Tenemos un proyecto Java que se llama permisos ficheros, que básicamente lo que hace es escribir en un fichero llamado fichero txt, escribe en este directorio que está dentro de la carpeta del usuario, ¿de acuerdo? Simplemente este fichero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en mi caso con NetBeans lo podemos hacer desde consola, compilarlo, ¿no? Construir, hacer un build de ese proyecto para obtener el fichero jar que vamos a utilizar para firmar. Bueno, está construyendo el fichero jar y cuando acabe de construirlo, pues me dirá, bueno, me dirá, no, me lo deja, aquí lo podemos ver, dentro de la carpeta del proyecto, en la carpeta dist tenemos el fichero jar que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Pues una vez que lo tenemos, podemos cerrar NetBeans y pasaremos a trabajar junto a trabajar con, a ver, voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor. En propiedades vamos a hacer que la fuente sea un pelín más grande, ¿de acuerdo? Vale, espero que se vea bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos eh, a irnos a la carpeta donde tenemos ese proyecto y nos vamos a ir, bueno, lo vamos a, mejor, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a ir a documentos y vamos a copiar ese fichero a una carpeta. Aquí, NetBeans Projects, y nos vamos a ir a permisos ficheros, dist, y vamos a coger este fichero y lo vamos a copiar dentro de la carpeta documentos en una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, este va a ser, supongamos que es el desarrollador, ¿no? O el emisor, el emisor del fichero o de la aplicación firmada, ¿vale? Entonces tenemos ese fichero jar y nos vamos a ir a la consola y vamos a ir a emisor y vemos que tenemos nuestro fichero jar. Este fichero jar vamos a firmarlo. Entonces, para firmar, la primera parte, que es firmar el fichero, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a coger y tenemos que crear, bueno, es muy importante que seamos conscientes o que la versión de Java que estemos usando, de JDK, pues como tenemos que usar herramientas de consola, que estemos trabajando con la misma para compilar y para ejecutar. Entonces, para comprobar eso, vamos a hacer javac menos versión para ver la versión de Java con la que compilamos los ficheros. En este caso es la 1.8 y hacemos java menos versión para ver la versión de la máquina del JRE que estamos usando para ejecutar o que usaremos para ejecutar aplicaciones. Y vemos que es la misma, por lo tanto no vamos a tener problemas. Vale, una vez que tenemos eso, eh, bueno, esto funciona porque tenemos en el path tenemos la ruta para poder ejecutar todos los comandos que vienen con el JDK y con el JRE. Eso, si no lo tuviéramos, deberíamos añadirlo, ¿no? Si no estuviera configurado, habría que configurarlo. En cualquier caso, nosotros lo tenemos configurado y vamos a generar, lo primero que tenemos que hacer es generar un par de claves con la que poder firmar, ¿vale? Ya sabéis que la firma se hace con una clave privada, pero tenemos que crear una clave privada y otra pública para poder firmar nuestro fichero jar. Y para hacer eso lo que hacemos es usar la herramienta Ktool que está dentro del directorio del JDK y tenemos que generar el siguiente comando. Tenemos que gen k menos alias. Con menos alias tenemos que pasarle el nombre de ese par de claves, ¿vale? Ese par de claves, un nombre con el que podemos referirnos a él cuando lo tengamos dentro de un repositorio de claves que se llama.
En mi caso, pues le voy a llamar, imaginaros que el que está desarrollando y firmando se llama Pepe y se lo va a pasar a Juan, ¿de acuerdo? Pues nada, Pepe es el alias. Eh, Tenemos que ponerle una clave a ese alias, ¿no? Una llave de paso, pues nada, keypass, y vamos a ponerle una contraseña que va a ser pass 1, 2, 3, 4, y tenemos que indicar, esto es importante, un keystore, es decir, un fichero donde se van a ir guardando las firmas, las claves, tanto privadas como públicas que tengamos y que usaremos para firmar y para comprobar firmas de ficheros. En este caso, pues yo le voy a llamar firmas, le voy a llamar firmas, ¿vale? O repositorio firmas, ¿vale? Repositorio firmas. Y por último, indicamos la clave para acceder a ese repositorio de firmas, que en este caso va a ser la misma clave que tengo para el alias Pepe. Si estamos con una versión de Java superior a la 9, con Java 10 en adelante, Java 14, Java 15, por ejemplo, deberíamos poner aquí la opción keyal RSA, ¿vale? Para indicar que el algoritmo para generar esas claves va a ser un algoritmo RSA, ¿sí? ¿Vale? De hecho nos lo pide si no lo ponemos. En mi caso, como es la versión Java 8, no va a haber problema con dejarlo así. Entonces, nada, le damos a Enter y lo primero que nos va a pedir es los datos. Es decir, me va a pedir los datos de la pareja de claves que está generando, pues van asociados siempre a una organización o a una persona. Pues nada, pues vamos a poner el nombre y apellido, vamos a poner en la organización en la que estoy, pues nada, pues departamento, bueno, la unidad organizativa dentro de la organización, departamento de informática. Vamos a poner la organización que es el Centro Internacional de Formación Profesional Carlos III de Cartagena y provincia Murcia y país España, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esta información, nos dice si es correcto todo, le decimos que sí. En las versiones de Java posteriores puede ser que estén en inglés y si ponemos sí no nos vuelva a preguntar los datos, entonces ponemos una Y o yes y no funcionará. Vale, bueno, aquí me da un warning indicando que el almacén de claves está en formato JKS, que es un formato propio de SAN, de la antigua SAN, no ahora de Oracle, y son en las versiones nuevas directamente os lo va a guardar, os va a generar un formato en formato PKCS12, que es más moderno. Entonces aquí nos da si queremos cambiar el repositorio de claves a un formato PKCS12, pues simplemente tenemos que ejecutar este comando. Si queremos seguir con el JKS, pues en principio no hay problema. Y si le hacemos un dir, vemos que tenemos ya nuestro fichero jar, nuestro repositorio de firmas, que ya nos va a permitir firmar. Hemos generado ya nuestra pareja de claves privada y pública, nos va a permitir firmar un fichero. ¿Y cómo se hace la firma del fichero? Pues con el siguiente comando, ¿no? Con el comando jar signer le indicamos el repositorio de firmas que queremos usar para firmar, en este caso será repositorio firmas, y tenemos que indicarle signet jar, el nombre que va a tener el fichero jar firmado. En mi caso va a ser, lo voy a llamar S de signet permisos ficheros.jar, y acto seguido tenemos que poner el fichero jar que queremos firmar, el que vamos a firmar, que es permisosficheros.jar. Y tenemos que añadir por último el alias que hemos usado, es decir, qué firma vamos a usar, qué clave privada de la que tenemos en este repositorio queremos usar para firmar. En mi caso, como era Pepe, pues pondré que quiero firmar como Pepe ese fichero. Le damos a Enter y me pide la clave que he puesto para acceder al keystore, ¿no? al repositorio de firmas. Ponemos la clave que hemos
hemos creado antes y me dice que está signed, firmado, ¿no? Según dir, yo ya tengo el jar original que tenía, el jar firmado, que lleva la S delante, y tengo mi repositorio de firmas, ¿de acuerdo? Y lo que me faltaría para poder mandar esto a una persona que quisiera ejecutar este fichero firmado por mí sería la clave pública de las firmas que hay en ese repositorio para que pudiera validar mi firma. Y para hacer esto simplemente con este comando ktool -export -kstore y ponemos el repositorio de firmas, ¿no? Que es el que estamos usando. Y le tenemos que decir -alias, qué alias queremos exportar, en mi caso es Pepe porque es el alias que tenía, y -file a qué fichero quiero exportarlo, a pp.c, ¿vale? Yo voy a generar un fichero pp.c que va a contener la clave pública del alias Pepe que tengo tanto una clave privada como pública dentro de ese repositorio. ¿Vale? Genero, me pido otra vez la clave para acceder al repositorio de firmas y bueno, me avisa de que el formato es un formato antiguo, pero me ha generado, como veis, me ha generado el fichero ppcert. Pues nada, en un próximo vídeo, en otro vídeo os explicaré cómo usando ppcert y el fichero jar firmado podemos ejecutar código firmado y darle permisos en otro equipo. Vale, pues nada, eso lo veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Venga, muy bien, hasta luego.